a José Luis Esper, con quien vamos a charlar. Bueno, hay varios temas, ¿no?, que podemos charlar con él, pero primero saludarlo. ¿Cómo le va, Esper? Un gusto, Daniel Ponce lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, primero preguntarle, lanzaron un nuevo frente, cuéntenos un poquito para saber. A ver, para que ustedes y los que nos escuchen se ubiquen. El año pasado los dos partidos, con los cuales nosotros trabajamos políticamente fueron el Partido Libertario y la UCD en todo el país. ¿Sí? Uh-huh. El paraguas político de ese frente se llamó Frente Despertar. Despertar, como ustedes tienen claro, es un verbo que tiene adentro mi apellido. Uh-huh. Este año, como consecuencia de que se han sumado muchos otros partidos al frente, se ha sumado, por ejemplo, lo hicimos el lanzamiento en Córdoba, porque ahí se sumó proliberales, peronistas liberales, radicales liberales, el Partido Autonomista, Partido Popular de la provincia de Mendoza, Unidos Córdoba se unió el frente, cambiamos el nombre del frente. Es como que Despertar, al agrandarse y sumar más partidos, cambió de nombre y ahora se llama Avanza Libertad, pero es la misma movida que nosotros desarrollamos durante el año pasado. La movida es, Argentina tiene que cambiar prácticamente todo lo que está haciendo a la luz de cómo vive fracasando, digamos. Lamentablemente, por alguna razón media extraña, no del todo, pero un poco extraña, no paramos de repetirnos haciendo siempre lo mismo, que termina siempre mal, siempre en crisis, y eso ha hecho que ya la mitad de la población argentina sea pobre y 2/3 de los chicos sean pobres, lo cual constituye una bomba de pobreza hacia adelante fenomenal. Que 2/3 de los chicos hoy sean pobres te asegura que si no cambias drásticamente todo lo que estás haciendo, 2/3 de la población va a ser pobre, y si 2/3 de la población algún día va a ser pobre, yo te diría, Argentina, si no cambia en serio, si no hace una cosa completamente diferente a la que está haciendo, va a ser Venezuela sin Maduro, en cuanto a pobreza y desastres sanitarios, etcétera, con el tiempo, ¿no? En medio siglo más, por lo menos. Usted sabe que... Pero bueno, la movida sigue teniendo los mismos ejes, cambiar todo lo que estamos haciendo por el bien de la gente de trabajo. Usted sabe, José Luis, que esto que usted dice es una realidad que todo el mundo ve. El tema es que, digamos, quienes tienen que tomar, más allá de las decisiones de cada uno de nosotros de poner el voto a la hora de ir a cumplir con esta obligación, ¿Me podés ¿no? subir el retorno? Casi no te escucho, Sí, por a ver, favor. lo vamos a intentar subir un poquito más. ¿Ahí me escucha? Ahí escucha mejor. Perfecto. Sí. Decía que más allá de la obligación que tenemos nosotros y de la responsabilidad que nos cabe por ir a votar, evidentemente nosotros somos los que elegimos, digo, esto que usted dice es una realidad. Ahora, dos preguntas. ¿A dónde vamos a terminar? Porque yo esto que usted dice, insisto, lo comparto y lo he escuchado además. Yo tengo 60 años, vengo escuchando esto. El tema es que en vez de mejorar, involucionamos, estamos cada vez peor. Entonces digo, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Porque todos decimos, esto hay que cambiarlo, ¿no? Esto hay que darlo vuelta, así no se puede más. Lo vengo escuchando hace muchos años. Ahora, ¿qué hay que hacer para que esto cambie? Porque en definitiva, si nosotros seguimos votando, le estamos legalizando todo lo que han hecho en todo este tiempo. Y evidentemente está mal. Bueno, porque los que usted escucha que dicen que hay que cambiar porque esto no da más, son los mismos que después terminan destruyendo todo. No es nuestro caso, nosotros hace menos de 2 años como mucho que estamos haciendo política, venimos del mismo lugar que vienen ustedes, que viene seguramente muchísima de la gente que nos está escuchando, que es el mundo del trabajo, del esfuerzo, de saber lo que es pagar una quincena, de tener que sufrir un trámite en el Estado, de tener que pagar impuestos, de tener que ir a depositar todos los meses las cargas sociales para tu empleado. Nosotros estamos completamente conectados de lo que le pasa a la gente normal, a la gente de laburo. Entonces, a los que habrás escuchado que hay que cambiar son los atorrantes de Macri, Pichetto, Cristina, y toda la runfla política que ha destruido el país. Entonces, acá lo que hay que hacer es una cosa elemental. Es jodido hacerla porque vos ya tenés mafias viviendo de la antítesis de lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es elemental, es lo que hacen los países a los cuales la gente que vive adentro vive bien o vive normal. ¿Qué hacen los países donde la gente vive bien en lugar de acá donde le cagan la vida? Le cagan la vida impuestazos,
empresas que quiebran por los sindicatos mafiosos, la inseguridad, la droga, etcétera. Los países a donde la gente prospera son países que primero tienen la economía abierta al mundo para competir. Nosotros la tenemos cerrada y usamos al mundo como manguero pidiéndole guita cada tanto, porque siempre estamos fundidos. Entonces, primero hay que cambiar la naturaleza de nuestra vinculación con el mundo. Ahora, para que eso no signifique un industricidio como ha ocurrido en el pasado, con Martínez de Oz o con Menem, la manera de proteger a tus empresas es con bajos impuestos, lo cual requiere de un Estado muchísimo más chico que el actual. Este es un Estado que no nos da nada y encima nos violan impuestos. Y la segunda cosa que hay que hacer para que competir con el mundo no sea un industricidio es tener otras leyes laborales que promuevan la creación de empleo en blanco. Acá en Argentina pasa una cosa que es de locos. Tenemos 6 millones de trabajadores, de laburantes, laburando en negro, o sea, sin ninguna protección social, sin medicina, sin jubilación, sin aguinaldo, sin vacaciones. Estamos hablando del 40% de la población trabajadora argentina totalmente precarizada. Y cuando vos decís que querés que cambiar las leyes laborales, por poco sos el anticristo. Entonces digo, pero ¿dónde era que éramos derechos y humanos nosotros los argentinos? Cuando alegremente dejamos que las mafias sindicales impidan cambiar leyes laborales que hacen que 6 millones de laburantes laburen en negro. Entonces, estas tres cosas son las tres cosas de mínima que tenemos que hacer para empezar a crecer. Una vez que Argentina empieza a crecer, porque esto es lo que hacen los países a los cuales les va bien, esto no es ni ideología, ni keynesiano, derecha, ni izquierda, es una cuestión práctica. Los países donde la gente vive razonablemente bien, hacen esto. Una vez que empiecen a crecer, que empecemos a crecer, tenemos que discutir otro montón de reformas. Cómo encaramos la lucha real contra el narcotráfico, la inseguridad que sufre la gente, una reforma educativa. A los chicos se les pudre la cabeza desde la primaria. Acá hay que cambiar todos los contenidos de la primaria y secundaria para que a los chicos les enseñen cosas que sirvan en este mundo en el cual vivimos hoy. No, a los chicos les siguen enseñando en los hechos socialismo y marxismo, una pieza de museo directamente. Entonces no le estamos enseñando a los chicos las cosas que les sirven para el mundo del laburo. Entonces, las cosas que hay que hacer son estas. Lo difícil de esto, y esto es elemental, ¿no? Ahora, no soy ningún bebé de pecho. Lo difícil de esto es que como hay mafias agarradas como garrapatas de hacer la antítesis de eso, ahí está lo complicado. Ahí hay que tener huevos, inteligencia para luchar contra ella. Hay mafias empresariales, hay mafias en la política y también hay mafias sindicales. Y esto, digamos, no se puede revertir porque la gente vota. Digamos, a ver, yo insisto en esto. A mí lo que me preocupa es que nosotros con el voto legalizamos todo lo que nos pasa, entonces digo, ese es el tema. Por eso, parte de la movida nuestra, además de decir lo que hay que hacer, es ponerle también la pelota del lado de la gente. Mire, la gente tiene que creer en otra cosa para ver otra cosa. Hay que invertir ese refrán que dice ver para creer. Si la gente no cree en otra cosa, nunca va a haber otra cosa. Si seguimos votando siempre a los mismos, los problemas van a seguir siendo los mismos. Entonces hay que salirse de lo que hoy se llama grieta, que es una grieta falsa, entre kirchneristas y camionistas. Los dos son un fracaso, como oposición y como gobierno, los dos son un fracaso. El macrismo, el Cambiemos le votó casi todas las leyes al fracasado kirchnerismo, y como gobierno Cambiemos fue tal fracaso que terminó volviendo el kirchnerismo. Entonces la gente tiene que salirse de la falsa grieta. Y más, y esto es muy importante que lo tenga la gente, no se escucha presente, la elección que viene, no se juega a ningún futuro del país, no se juega a República o Venezuela, se juega una mejor composición del Congreso, se juegan mejores diputados y mejores senadores en las pocas provincias donde se eligen senadores, pero el país el año que viene elige a nivel nacional diputados. Acá no está en juego la República, está en juego tener mejores diputados. Y yo no tengo la menor duda que Luis Rosales, Javier Milei y yo, que somos las tres puntas de lanza de esta movida, somos mucho mejores diputados en la defensa de la República y en las cuestiones económicas que el 10º diputado de Cambiemos que puede ir en la lista y perdido, ¿no? Esper, es un gusto grande. Juan Escabino lo saluda. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal, Juan? Buen día. Buen día. Cuando usted habló del crecimiento del espacio, habló de la inclusión de sectores, y entiendo por ende de nombres, que, bueno, debe ser mucho más difícil establecer los límites, los corset ideológicos. Usted no habla de ideologías, pero entiendo que quiere tener un hilo conducente dentro del espacio. ¿Cómo se hace para, no digo controlar, pero para
mantener el espíritu original que lo llevó a realizar una muy buena elección el año pasado? Es muy simple. A ver, cuando yo digo no hay ideología, es que la discusión esencial nuestra, la de fondo, desde el minuto cero, no es ideológico, es hacer lo que hacen los países a los cuales les va bien, en lugar de hacer lo que estamos haciendo nosotros hace casi un siglo, y nos va como el traste, eso es lo que digo. O sea, en el inicio no hay discusión ideológica, después por supuesto que sí hay ideología metida, pero acá nosotros somos un espacio súper abierto en personas, súper abierto en frente, súper abierto en partidos. Somos cero abiertos, muy cerrados en las cosas que hay que hacer en Argentina. Entonces, si Del Caño, para exagerar, claro, Del Caño, ¿no?, el candidato socialista del año pasado en las elecciones, un día dice, abrazo a Hayek, abrazo a Friedman, abrazo a las ideas de libertad, creo en otras leyes laborales, creo en una reducción del tamaño del Estado para que la gente pague menos impuestos, creo en la apertura económica. El que crea en aquellas cosas que son críticas para empezar a crecer, bienvenidos. Ahora, somos cero abiertos en las ideas, Yo no puse en pausa mi actividad laboral para jugar a la política. Yo sé que la única manera de real de cambiar el país es la política, pero la política no me interesa en sí misma, a mí me interesa cambiar el país por el bien de la gente, del laburo, el comerciante, el industrial, el productor agropecuario, por ustedes, por los chicos que están en la consola manejando el programa. Nosotros vamos a una Argentina justa para la gente de laburo, que dejen de tener la sartén por el mango, chantas, chorro y delincuentes. Nosotros en Santa Fe, por ejemplo, tenemos un excelente candidato a diputado del año que viene, que es Gonzalo Mancilla de Sousa de la UCD. Con esta gente que está comprometida con la vida, con el trabajo, con un tamaño reducido del Estado para que la gente pague menos impuestos, con todo lo que nosotros estamos trabajando. Bienvenida a toda esa gente que se quiere sumar porque piensa como nosotros, porque lo que pensamos nosotros no es que sea soberbia, es ¿hasta cuándo vamos a seguir pagando controles de precios máximos, el Estado presente? ¿Entendés? Ya no van más, son todos eslogan que lo único para lograr, han servido es para transformarnos en un país con tendencia a la miseria. José Luis, y dentro de ese hacer lo que hay que hacer, como los países a los que les fue bien, ¿quién intentó y no pudo en la República Argentina? Se lo pregunto porque más allá de la no consecución de los objetivos, entiendo que no todos habrán llegado al poder para, intentar beneficiarse solo a ellos. Digo, alguien habrá intentado y no pudo. Yo no diría que hubo alguien que intentó todo esto y no pudo. El que más cerca estuvo de hacer cosas como esta fue Menem, aprovechando la caída del muro, y que la palabra socialismo se transforma en mala palabra a partir de la caída del muro. Claro. Pero como falló en un tema crítico, que era eliminar el déficit del Estado, aún con todos los impuestos que se pagan, el déficit del Estado provocó un mega endeudamiento público externo fenomenal, se abarató el dólar de manera ridícula, fundimos a media industria argentina y encima terminamos defaulteando la deuda en una nueva mega crisis. Entre los tres pilares esenciales nuestros, que es apertura al comercio y la reducción del tamaño del Estado, es primero para eliminar el déficit y después para bajar impuestos. Y la tercera es la reforma laboral, por supuesto. Cuando uno mira los hechos recientes de la actualidad, no podemos dejar de preguntarle su observación respecto a este tributo a los patrimonios superiores a los 200 millones. ¿Cuál cree que es la consecuencia más grave? ¿La desinversión, la falta de estímulo al empresario, la judicialización de un montón de situaciones? ¿Cómo lo observa? Lo observo de manera negativa. Usted ha dado los comentarios precisos sobre el tema particular de este impuesto, que es ese incentivo a la inversión. Esto va a ennegrecer más la economía porque nadie es tonto en la vida. La gente no vino a pagar impuestos a la vida, vino a disfrutar de la vida, y eso incluye críticamente disfrutar del fruto del esfuerzo del trabajo, no entregárselo todo al Estado a través de la coerción que significa pagar impuestos. Ahora, yo te voy a responder de una manera mucho más por arriba, que es el tamaño del Estado, o sea, la cantidad de impuestos que en Argentina se pagaban, equivalían a menos de 20 puntos del producto hace 50 años. Hace 50 años el Estado no pesaba ni 20 puntos del producto. Hoy pesa casi el doble, 40 puntos del producto. Todo eso, 20 puntos más, esa duplicación del tamaño del Estado, obviamente
ha ido acompañada por una montaña de impuestos que representan 34 puntos del producto. Claro. O sea, ha aumentado más del 50% la cantidad de impuestos. ¿Y qué le pasó a la Argentina en ese medio siglo de cada vez más Estado y cada vez más impuestos? Mirá, esto ha sido un verdadero genocidio socioeconómico. Argentina pasó de no tener pobres a tener la mitad de la población pobre, de no tener villas a tener 4 millones de personas viviendo en villas, de no tener droga a ser un país de alto consumo, producción y tránsito de drogas, y de no tener inseguridad a que nos maten por la calle por un celular. ¿Por qué? Bueno, porque a lo largo de ese medio siglo, donde el alegre tamaño del Estado se duplicó y la única manera de pagar un Estado que se duplica en términos de producto es con más impuestos y más impuestos, Argentina, todos los planes económicos en ese medio siglo, de un fracaso total de la Argentina como proyecto de país, todos los planes económicos, y son 6, terminaron en crisis. Así que yo no entiendo cómo se nos puede ocurrir que la solución a algún problema de la Argentina es más impuestos. Le pregunto, ¿qué se hace con todo el empleado público que tiene que desaparecer en esa condición de empleado público ante su idea, que creo que muchos adherimos, por un lado, y por otro lado, eso que usted también señaló, la instalación de las mafias hoy justamente en esos quehaceres que son los que no le hacen bien a la nación? ¿Cómo se lucha sin quedar en el camino con eso? Mira, con respecto al primer tema, hay que educar al soberano, hay que insistir a la gente que hay que creer para ver otra cosa y comunicar estas cosas. Hay una enorme preocupación cada vez que uno dice, che, a los ñoquis, tranza, punteros, que viven en el Estado, que no tienen ninguna función en el Estado, que no tienen ninguna función como empleado público, que son un robo al contribuyente, porque paga impuestos al divino botón para mantener ñoquis. Aquellos que se preocupan por eso, yo le digo, mire, guarda, ¿a quién le importó de la política la cantidad millonaria de puestos de trabajo que se pierden en el sector privado como consecuencia de las crisis a los cuales este excesivo tamaño del Estado lleva? O sea, a ningún político le preocupa si el comerciante, el industrial se funde y despide gente. Claro. Ahora acá, cuando uno habla de echar a un ñoqui, no a un buen empleado público que está ahí por algo, a un ñoqui, uy, parece que se prende fuego el país, pero muchachos, tenemos que cambiar el chip nosotros también. Por eso digo, acá la gente que vota, el ciudadano común también tiene responsabilidad en esto que nos pasa. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el chip. No puede ser que nos hagamos el harakiri por echar un ñoqui, que es una estafa al laburante que paga impuestos al divino botón, y a nadie le importa en principio que el sector privado se haya destruido en Argentina. Ahora, por supuesto, que como somos políticos y no genocida, queremos que el ñoqui echado se le pague la indemnización que corresponda, se lo capacite para que tenga algún futuro. El día que sea contratado por una empresa podemos darle alguna exhibición de impuestos patronales a las empresas, pero acá no podemos dudar que un ñoqui, un puntero político que vive de los impuestos que paga la gente de laburo está mal y hay que echarlo. Bien, lo que quedaba era esto de las mafias. Digo, ¿cómo se lucha? ¿Cómo se...? Porque en esto va la vida, ¿no? La mafia tiene que ser una lucha sin cuartel ahí. No, acá Moyano te corta la calle en reclamo de mejora de lo que sea, va preso. La calle, por precepto constitucional, está para que la gente circule, para que las empresas distribuyan la mercadería que después la gente va a consumir. No está para que se corten para manifestar. Yo a Moyano le damos el quilombódromo si quiere, pero no podemos cortar la calle para que la gente pueda ir a trabajar. Ni esto vale también para las organizaciones sociales, no, basta de usar a la calle como lugar para expresar tu desacuerdo. Hacelo sin perjudicar a la gente de laburo o a la gente del mismo laburo que está transitando por la calle. José Luis, ha sido como siempre muy amable, muchísimas gracias por el contacto. Muy buen día. Muchísimas gracias.